Occidente se desmorona. El siglo XXI, además de fuertes crisis económicas y humanitarias, ha traído consigo un caos social y cultural sin precedentes. A diferencia de épocas anteriores, hoy carecemos de una base objetiva, estable y compartida para comprender la realidad y nuestro papel en ella. La línea que nos permitía diferenciar categorías tan básicas como verdad y mentira, bien y mal, razón y sentimiento, o incluso hombre y mujer, ha quedado completamente desdibujada. Nuestras historias, nuestros símbolos y nuestras esperanzas se han roto, y la realidad misma ha entrado en un estado fluido, confuso, incierto. Estamos viviendo una crisis de sentido que nos hunde y nos ahoga. Simbólicamente, estamos entrando en un nuevo diluvio universal. Los símbolos de la historia del diluvio nos enseñan qué está sucediendo, cómo hemos llegado a esto, y nos revelan también cómo mantenernos a flote en medio de las aguas del caos y cómo participar de la regeneración del mundo cuando éstas se calmen y la tierra seca emerja de nuevo. Como veremos a continuación, los patrones del diluvio se están desplegando ante nosotros de forma idéntica a lo descrito simbólicamente en la narración bíblica. Si sabemos reconocer y participar adecuadamente en estos modelos arquetípicos, podremos mantenernos a flote en nuestra arca, nuestro refugio seguro, mientras atravesamos la caótica realidad del siglo XXI. Así que no tienes que ser creyente para comprender el simbolismo. Aunque no seas una persona religiosa, verás que los símbolos y pautas del relato del diluvio son análogos a nuestra situación histórica actual y muy posiblemente a tu propia situación particular. Por cierto, aprovecho para agradecer a mi amigo Sebastián Girado por su colaboración en la redacción de este guión. En la descripción te dejo su canal para que puedas seguir su fantástico trabajo y también los enlaces de los podcasts que hemos hecho juntos. En Génesis 6 comienza la narración del diluvio universal. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era sólo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. El mal ha viciado la creación de Dios, una creación que en su origen era buena, tal y como se nos dice en los primeros versículos del Génesis, cuando a lo largo de 6 días sucesivos Dios va viendo que todo lo que crea es bueno porque refleja a la perfección lo que Él ha concebido en su mente. Y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Además del mal moral, la historia apunta a una corrupción existencial que nos impide participar adecuadamente en los mismos patrones de la realidad. El hombre se ha identificado con el mal mismo. No solo se ha desviado de la voluntad del Creador y se ha decantado hacia el mal, sino que se ha convencido a sí mismo de que esa desviación es lo que define su identidad, algo que fácilmente podemos reconocer en nuestra actual deriva ideológica e identitaria. Dios no crea esta corrupción, sino que nace del libre albedrío del hombre. Es el ser humano quien hace un uso inapropiado de la libertad que Dios le entrega. Se aleja de lo trascendente y se sitúa a sí mismo, a su ego y sus caprichos, como único estándar moral, intelectual y existencial. Dios avisa a Noé. Pronto traerá un diluvio sobre la tierra que limpiará lo impuro. Y le instruye para construir un arca. El diluvio no es un castigo arbitrario de un Dios sociópata que se regocija haciéndonos sufrir, sino la consecuencia natural de las acciones de una humanidad que ha sido poseída por el deseo de destruirse a sí misma y a todo lo que le rodea. Un deseo diabólico, del griego diabalo,
y diabolos, lo que separa y divide, contrario a la unidad que Dios busca en su creación e incompatible con su plan divino. En este punto, la historia ya nos ha presentado los dos símbolos clave en los que nos centraremos a partir de ahora: el agua y el arca. Para los antiguos hebreos, el agua representa el caos. En contraposición a la tierra seca, el agua es ese lugar no habitable que simboliza todo el universo de la posibilidad no realizada. Las aguas son potencial sin forma. Allí está todo lo que podría ser, pero no es. Cuando la isla se manifiesta entre las olas, se ha concretado algo con forma y sustancia, pero en ausencia de esta tierra firme, el agua simboliza la disolución de las formas y, por lo tanto, el caos. El diluvio es una imagen del caos en su máxima expresión, el caos absoluto, pues la Biblia nos dice que el agua no solo cae desde el cielo en forma de lluvia, sino que también brota de las fuentes profundas de los abismos de la tierra, con lo que el mundo en su totalidad se convierte en un lugar de potencial no realizado, de caos absoluto que llega de abajo y de arriba. Lo que está sobre nosotros nos arroja caos, y lo que queda bajo nosotros también. El diluvio es la pérdida de toda distinción, la confusión de todas las categorías que le daban orden al mundo. Todos los principios que hacían de la realidad un lugar familiar dejan de ser distinguibles, dando lugar inevitablemente a un mundo sombrío y hostil. La tierra seca en la que vivían nuestros ancestros, es decir, la estabilidad de la tradición y el significado compartido, se ha hundido, y lo que tenemos hoy es una disolución de las identidades. Todo podría ser verdad o mentira, bueno o malo, real o ilusorio. Nosotros mismos podríamos ser también muchas cosas, según dicte nuestra sensiblería. Y como podríamos serlo todo, y a eso lo llamamos libertad, terminamos no siendo nada y convirtiéndonos en esclavos. No hay tierra firme por ningún lugar, nada que me oriente y me sostenga. ¿Qué hacemos cuando las identidades se desdibujan y el mundo no parece habitable? Buscamos refugio en medio del caos. Y eso es el arca, es el refugio que nos mantiene a salvo. Pero su simbolismo no alude a un espacio físico específico, sino más bien a una serie de principios metafísicos que encarnamos en comunidad. Es un modo de existir en el mundo que nos mantiene a flote, y al mismo tiempo nos permitirá participar del renacimiento de la vida cuando la estabilidad regrese, cuando la tierra seca emerja de nuevo. Y el símbolo que mejor describe esta analogía es la semilla. El arca es la semilla que flota en las aguas del caos. Una semilla es un microcosmos que preserva los principios necesarios para que el árbol se forme. Sin esos principios, el árbol no podría crecer y llegar a la totalidad de su ser. Cuando Dios manda construir el arca, le indica a Noé que en ella deberá preservar todas las especies, de forma que cuando el diluvio termine, la vida vuelva a ramificarse. Es decir, todo aquello que Dios creó y vio que era bueno, debe ser preservado, pues todo lo creado, cada aspecto de la creación, contiene dentro de sí principios diseñados por Dios que deben regenerarse. En nuestro mundo actual, sumergido en el caos, el arca es todo aquello que nosotros sabemos que merece la pena ser conservado, los principios que consideramos valiosos y que quisiéramos proteger para que, pasado el delirio, la humanidad no sea la humedad corrosiva que destruye los fundamentos del mundo, sino una ramificación del árbol de la vida de Dios, un fractal de una sola identidad que incluye no solamente el conocimiento proposicional, intelectual y científico que describe cómo funciona la realidad. Para que sea una semilla cósmica capaz de reiniciar el mundo, necesariamente debemos incluir lo participativo, lo espiritual y metafísico. No basta con saber qué es bueno, bello y verdadero de forma descriptiva.
No basta con saber identificarlo y explicarlo. Debemos encarnarlo. Nuestros pensamientos y acciones deben ser ramificaciones de la bondad, la belleza y la verdad. La historia del arca nos habla de esperanza en el futuro y en el presente. Cuando el agua del caos anega el mundo, no todo es pérdida y desesperación, pues el diluvio es también el precursor de un nuevo comienzo, un renacer. A primera vista nos parece que los huracanes solo traen destrucción y muerte sobre la tierra, pero este es el mecanismo natural a través del cual la creación es refrescada, volviendo a un estado propicio para el florecimiento de la vida. Así que podemos confiar en que si Dios está permitiendo el doloroso derrumbamiento de Occidente, es para una profunda renovación sobre la tierra. El diluvio pasará. La semilla volverá a ser sembrada. Dios puede convertir el mal en un bien superior, sirviéndose de la autodestrucción humana para hacer emerger una nueva creación. Lo bueno, lo bello y lo verdadero volverán a ocupar su lugar en el mundo y atraerán de nuevo la atención y veneración del ser humano. Sin embargo, ese reinicio no es simplemente la esperanza de algo que sucederá en un futuro remoto, como si el mundo de hoy ya estuviera completamente perdido. La historia del arca es una historia de esperanza en el mismo presente. Nos muestra que podemos encontrar refugio hoy, conservar hoy lo que consideramos significativo. Aquí y ahora podemos vivir el reinicio del mundo y ser parte de ello. El futuro escatológico irrumpe en el presente. Participamos hoy de eso que está por llegar, de la misma forma que la Eucaristía no va de recordar con nostalgia lo que Cristo instituyó en la última cena, sino de vivirlo de nuevo y participar de ello hoy. El simbolismo no es una visión desencarnada, es algo que encarnamos ahora. Las líneas temporales colapsan. Pasado, presente y futuro se unen en un solo punto de adoración. El simbolismo del arca nos invita a considerar lo importante, lo que realmente vale la pena, lo que merece ser preservado cuando el caos amenaza con hundirlo todo. La era de la técnica y los avances tecnológicos, que permitió un desarrollo económico sin parangón, trajo también el descuido de los trascendentales, la bondad, la belleza y la verdad, convirtiendo a Occidente en un lugar vulnerable para esas atractivas semillas del caos que prometían crecer como árboles frondosos, pero cuya destructividad terminó siendo catastrófica. Como la mala hierba, los principios posmodernos terminaron exacerbando las debilidades de la modernidad. Si el espíritu moderno perdió la visión trascendental, el posmoderno convirtió la necesidad humana de lo trascendental en un arma de control, derogación y manipulación. Pero quien conserva en su corazón, en su núcleo familiar y en su comunidad la semilla de los principios trascendentales de Dios, quien preserva lo bueno, lo bello y lo verdadero, sabiendo reconocerlo como tal y sabiendo encarnarlo en su día a día, ya construyó un arca con la que no solo puede transitar la tormenta, sino que también participa activamente en la regeneración del mundo. Muchas gracias, como siempre, a los patronos y miembros del canal por hacer mi trabajo posible. Recuerda que tú también puedes unirte a mi comunidad privada de apoyo para recibir vídeos animados exclusivos que no publico de forma abierta en el canal, participar en los directos privados en los que podrás interactuar conmigo en vivo, y tu nombre aparecerá siempre en esta pantalla de créditos junto al resto de esta comunidad que empieza a crecer. Más abajo en la descripción te dejo los enlaces para que revises los diferentes niveles de apoyo y sus recompensas, y ojalá que decidas unirte.